Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas. Soy Tony de Heyday Español y este será un video muy especial, no solo por el tema que vamos a tratar, sino porque tengo una invitada muy especial. Hola Tony, muchas gracias por la invitación. Hola granjeros, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Pilar García de Heyday Pili Tutoriales y hoy venimos a contarles más acerca de este evento especial que nos prepara Heyday llamado Play for Trees o Juega por los Árboles. Así es, este evento especial creado por Heyday no solo tendrá lugar en nuestras granjas, sino que se trasladará al mundo real, un lugar hermoso y protegido conocido como el Bosque de Cariba, ubicado en Zimbabue. El evento estará disponible en el juego a partir de mañana 16 de diciembre y finalizará el 21 de este mismo mes. Como en todos los eventos especiales, Heyday espera que todos los jugadores del mundo se unan. En esta ocasión debemos revivir 100 millones de árboles o arbustos en Heyday. Si se alcanza el objetivo, Heyday protegerá 1 millón de árboles en la región del lago Cariba. Esta es una excelente manera para ayudar a la naturaleza sin siquiera gastar dinero o salir de casa. Todos estamos muy emocionados y esperamos que tú también lo estés. Para que ustedes conozcan la magnitud de este evento, les contaremos un poco más acerca del Bosque de Cariba. La majestuosa región del lago de Cariba es un ecosistema en peligro de extinción que se extiende desde Zambia hasta Zimbabue. El proyecto del Bosque de Cariba se encuentra al noreste de Zimbabue y cubre 785.000 hectáreas masivas de bosque. Serían 1.106.000 campos de fútbol. En ese sitio también existen 250.000 hectáreas de tierras destinadas a la agricultura. En la región del lago Cariba también alberga una amplia gama de biodiversidad, 150 mamíferos, 504 especies de aves, 133 reptiles y 274 especies diferentes de mariposas. Por supuesto, también hay 3 parques nacionales y 8 reservas de safari. También en este lugar hay iniciativas contra la caza furtiva, las cuales han ayudado a proteger y a aumentar las poblaciones locales de vida silvestre, incluidas las especies vulnerables y en peligro de extinción como los elefantes, guepardos e hipopótamos. Muchos de ustedes saben la problemática que está viviendo nuestro planeta con el calentamiento global debido a las emisiones de carbono. Para poder reducirlas de una manera adecuada, los árboles del planeta hacen una increíble labor. Los árboles absorben estas emisiones expulsando el oxígeno y ayudando a regular la temperatura de nuestro planeta. Ahora, imagina un bosque con millones de árboles, todo lo que podrían hacer. Muchos de estos árboles del planeta están siendo talados para dar cabida a grandes industrias, casas o simplemente porque desean la madera. Muchas personas en el mundo han ayudado al planeta a plantar nuevos árboles, pero sigue siendo mucho más beneficioso para el ecosistema cuidar y preservar los árboles adultos, que simplemente quitar los árboles adultos y poner los nuevos. Árboles más grandes y maduros significan un mayor almacenamiento de carbono y mejor purificación del aire. Los bosques, como el de Cariba, protegen las plantas y los animales que habitan en él, al mismo tiempo que se previene la deforestación y la degradación de la tierra. Y lo hacen de una manera increíble. Muchachos, en esta ocasión Heyday unirá fuerzas con Compensate, una organización finlandesa sin fines de lucro enfocada en el cambio climático y cuya misión es enseñar a todos que existen otras maneras de producir energía sin consumir los recursos del planeta y así contribuir a disminuir las emisiones de dióxido de carbono. A través de Compensate, Heyday comprará una gran cantidad de algo llamado créditos de carbono. Comprar un crédito de carbono significa dar fondos a un proyecto que elimina el dióxido de carbono de la atmósfera, protegiendo los bosques existentes de la tala y plantando árboles. Un crédito de carbono equivale a la eliminación de 1 tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera. En este evento especial, Heyday comprará suficientes para proteger 1 millón de árboles en esta zona del planeta. Todo lo que hacemos durante nuestra vida, como comer, comprar, movernos y hasta respirar, libera carbono en el aire.
porque usamos energía. Esto se denomina huella de carbono. La huella de todos varía basado en los hábitos que tenemos, la ubicación en donde estamos y las elecciones personales. Hay algunas formas de calcular la huella de carbono, pero en términos generales hay de 3 tipos. La primera es la directa, como el uso de automóviles, gasolina y todo lo que produzca energía de manera directa. La segunda es la indirecta. Es todo lo que hacemos para usar dicha energía, como el vapor, la calefacción, la refrigeración, etc. Y la última son otras cosas como la logística o los viajes. Al reducir nuestra huella diaria de carbono, podemos ayudar a mejorar nuestro planeta porque expulsaremos menos carbono en el ambiente, haciendo más fácil el trabajo de los árboles del planeta. Todos creamos emisiones de carbono, son inevitables en nuestra vida diaria. Las mayores emisiones que se expiden a lo largo de nuestras vidas pueden ser por cuánta electricidad y el tipo de electricidad que usamos diariamente, cuánto tiempo conducimos, volamos o nos movemos, o incluso el tipo de comida que comemos. Compensate tiene la misión de combatir el cambio climático, haciendo que cada individuo y las empresas del planeta tomen mejores decisiones para estar un paso más cerca de la negatividad del carbono. Esta organización sin fines de lucro, lo vuelvo a decir muchachos, alienta a todos a eliminar más CO2 de la atmósfera, de lo que nuestras actividades crean, y utilizan el 100% de los pagos de compensación para créditos de carbono certificados. Les contamos las acciones que desarrolla la organización sin fines de lucro a proteger los árboles del bosque de Cariba. Existen muchos tipos de actividades que desarrolla esta organización a fin de evitar la tala de los árboles. Las más destacadas son: los jardines comunitarios son una forma de incrementar la producción agrícola. Los huertos comunitarios contribuyen significativamente a la producción de los alimentos, haciendo que se reduzca la presión para talar árboles para expandir en tierras agrícolas. Y además contribuye para que la comunidad trabaje en conjunto para mejorar su estilo de vida. La apicultura. Las abejas agregan un valor a todo, especialmente a los bosques. Con la apicultura, las comunidades locales pueden cuidar colmenas, producir, comercializar y vender miel. Una excelente manera de ganar dinero. La silvicultura social. Esta actividad permite a las comunidades indígenas locales reconocer, marcar y mapear árboles. El mapeo de los árboles resalta las áreas que tienen árboles no maderables para que las comunidades puedan considerar una generación de ingresos, como los árboles frutales. Y por último, el manejo de incendios. Durante la estación seca en el lago de Caribe los incendios son normales, pero han aumentado. Para el manejo de incendios se realizan cortafuegos junto a las carreteras para evitar que se propaguen, sobre todo en las estaciones más calurosas. A veces incluso pueden iniciar incendios controlados para mantener al mínimo el daño causado por los incendios forestales. Por ejemplo, quemando pasto húmedo antes de la estación seca. Si se quema en el momento adecuado, muy poco de la vegetación se quema y al renacer la hierba más fresca rejuvenece. Esperamos que luego de toda esta información todos reflexionemos en las actividades que hacemos diariamente y cambiemos para ayudar a la sanación de este planeta. No queremos despedirnos sin antes mostrarles la hermosa decoración especial que recibiremos de conseguir este objetivo. Este árbol maravilla será el recordatorio perfecto de la estupenda labor realizada por Heyday con nuestra ayuda para ayudar a salvar el planeta. Recuerda que debemos revivir más de 100 millones de arbustos y árboles en Heyday para obtenerla. Siembra tus árboles en el juego y podremos hacer acciones que resuenen en todo el mundo con solo jugar por los árboles. Bien muchachos, les deseo a todos un estupendo día y recuerden, soy Tony de Heyday Español. Y yo, Pilar García de Heyday Pili Tutoriales. Bien muchachos, si este video te ha gustado, dale un like. Y si te ha gustado muchísimo, puedes compartirlo con tus compañeros de granja, familiares y amigos.
Si llegaste de casualidad a este canal, no olvides suscribirte. Y si quieres conocer mi canal, solo debes buscar el enlace en la descripción de este video y suscribirte también, por supuesto. Y muchachos, nos veríamos en el próximo video. Hasta luego. Muchas gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.